Desde hace días hemos dicho que la venta de humo no es exclusiva de estos comunicadores, influencers y buscadores de likes en redes sociales y en sus contenidos alineados con la idea de la invasión dentro de pocos minutos. Es que también hay una venta de humo chavista y el efecto que está causando en los chavistas de a pie, en los gorgojeros, los comegorgojos, esos comegorgojos que tienen que venir para este programa a ver qué es lo que está pasando, es exactamente el mismo que está pasando con estos canales, que si el North Face, que si la Pachangola, que si el Mojo Orlando. La gente dice, coño, pero esto será verdad. Coño, pero esta mentira será verdad. Y eso, por supuesto, genera un estado en la gente donde al final pueden ocurrir dos cosas. Uno, que la gente termine amarrada con una camisa de fuerza, como Charla o Mojo Orlando, o North Face, esos habitantes del manicomio. O puede ocurrir que la gente se lo tome a mamadera de gallo, que es algo que está pasando también. Ya la gente está haciendo chistes. No, bueno, ¿cuándo? Después, antes o después de la invasión. Entonces eso, por supuesto, ya te demuestra que hay prácticamente una situación anómica y a veces hasta anémica desde el punto de vista social, si cabe el término. Pero hay algo que corona y que tiene lo fundamental de la mentira, de la venta de humo fundamental del chavismo. Y es el apoyo internacional que tiene la revolución bolivariana. Y muy particularmente el apoyo ruso. El chavismo intenta vender y posicionar la idea de que a la hora de una invasión de los Estados Unidos o de cualquier tipo de acción de los Estados Unidos contra el chavismo, Rusia va a salir en rescate, que Rusia los va a apoyar, que Rusia va rodilla en tierra va a salir Putin, va a dejar todo lo que está haciendo para salir a rescatar a Nicolás Maduro. Y yo creo que hay gente que no conoce la historia o que la conoce y pretende contar otra que no tiene sustento. Pero si al caso vamos, habría que preguntarse, ¿qué tanto puede Rusia hacer por Nicolás Maduro si en algún momento le limpian la cachaza desde Washington? Esa es una de las preguntas que hay que hacerse, porque al fin y al cabo, si la venta de humo le da a unos para vender una invasión inminente, la venta de humo al chavismo le da para decir que Putin prácticamente no duerme pensando en la suerte de Maduro. Unidos, un operador turístico ruso redirigirá a Cuba a los viajeros que tenían por destino la isla de Margarita en el Caribe. Este es el general que Rusia ha enviado a Venezuela. Esto, en mi opinión, descarta cualquier posibilidad del despliegue de tropas rusas en Venezuela en caso de una... Cuando usted ve todo este panorama, lo único que puede preguntarse es, ¿de verdad los chavistas saben al menos la historia de las acciones de política exterior de Rusia en condiciones similares? De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Y el crimen no paga, ¿viste? Como decía Campos Suárez. Si lo dejas entrar, no lo verás salir por la buena. Te partirán las piernas para venderte la muleta. Si su hijo, si su país, si su sociedad sufre y llora, es por un socialista, señora. Te partirán las piernas para venderte las muletas y después que te vendan las muletas, te las van a expropiar. Y te obligarán a arrastrarte por el piso. Y te dirán, tienes que estar rodilla en tierra. Porque así son esas lacras. Sádicos con el que tiene necesidades. Y ladrones, lo digo puta. Chach. Son unos bichos. Ves que acuérdate que el socialismo no te roba porque seas rico. El socialismo dice que eres rico para poderte robar. Eso hay que tenerlo ahí claro. ¿Y qué te robarán? Te robarán los suplementos dominicales de los periódicos en papel. Te robarán los periódicos en papel. Te robarán las páginas amarillas de Cabeguías.
Te robarán el discado directo nacional. Te robarán esa llamada que hacías desde el teléfono de la CanTV al número 19 en mis tiempos. Después se convirtió en 119 para que te dieran la hora. Entonces decía, al oír el tono serán las 19 horas, 25 minutos, 47 segundos. Y uno, wow. También estaba, creo que el número 113, ¿no? Yo no me acuerdo porque era el número 13, el 113, con el que uno buscaba números telefónicos. También, operadoras internacionales, etcétera. Todo eso te lo van a robar. Bueno, la CanTV te la robaron también. Y la electricidad de Caracas también te la robaron. Todo eso te lo van a robar. Te robarán el olor de pintura que a esta etapa del año inundaba las calles y las urbanizaciones. Porque todo el mundo andaba buscando que si la Montana, que si la Pinco Pittsburgh, toda la Sherwin Williams, las marcas de la pintura que más le gustaban. No, la mía, no, yo pinto con brillo de seda. Sherwin Williams, brillo de seda. Con esa pinto yo, porque me quedan las paredes así, satinadas. O sea, y la gente se echaba eso. No, cómprame pintura de aceite para pintar la reja. Toda esa costumbre navideña que también formaba parte de nuestras tradiciones, todo eso te lo van a robar. Te robarán la parranda de Navidad de Tania, te robarán el caballito el corre caballito de Nancy Ramos, te robarán la rondallita, te robarán el tucucito, te robarán las gaitas de Joselo. Todo eso te lo van a robar. Tú sabes que te lo van a... Tú sabes que ya te lo robaron. Y si no te gustó, mira, Sabandijómetro contigo, mira, escúchame. Mucha gente cree que lo que está ocurriendo con el chavismo es simplemente joda. Hay unos que creen que los videos que saca el chavismo de su preparación militar es para dar lástima. Otros creen que los videos que saca el chavismo son para engañar a los gringos diciéndoles que ellos son unos pobres viejos a punto de panquear y de pasar al otro mundo y que es súper fácil combatirlos porque ellos en realidad están muy preparados. Eso es otra de las cosas. No crean en esos videos de los milancianos. Ellos sí tienen fuerza, pero no la quieren mostrar. Eso es lo otro que dicen ahí. Imagínate. Sí, muy fuertes son. Arrechísimos son. Un poco de bichos al cabalero y unos carajos que no trotan desde que eran cadetes. Pero en medio de todo esto, amigos, el gran problema está en que cuando usted revisa las cosas, cuando usted entiende lo que está ocurriendo, cuando usted verifica lo que significa las cosas que estos bichos sacan, uno puede tener porque hay unos videos que ellos sacan con unos viejos que uno sabe que son una mamadera de gallo. Pero hay unos videos que ellos los hacen seriamente. Y ahí es donde tú te das cuenta que los bichos son unos chambones, son unos arrastrados, unos pobres diablos, unos indigentes, unos buenos para nada, unos arbolitos de Navidad, pero el arbolito es más útil porque por lo menos tiene más guirnalda. Y tú dices, estos bichos de verdad, ¿qué clase de militares son? ¿De dónde los sacaron? ¿Por qué son así? Por ejemplo, mira esto, mira. Escuchen bien desde el principio. La isla de Patos se va a hacer un saneamiento y exploración. Van a hacer una exploración a la isla de Patos. Pero me imagino que se encontrarán a Tarek William. Ahí se encontrarán a Jorge Rodríguez, que es adicto a los supositorios de carne. Sí, es la isla de Patos, ¿verdad? Fíjate cómo están ellos vestidos ahí, mira. Como si están listos para el combate, ¿no? ¿Y dónde están? En una oficina. Dígame, aquel con esa bufanda puesta. Y están en una oficina, amigo, con aire acondicionado, con una rolo de maqueta ahí que seguramente le hizo algún pasante mal pagado. No joda. Con todos los medios aeronavales para contribuir al ejercicio que estamos efectuando en este momento en el adiestramiento y la corrección de todas las tripulaciones y el personal de combatiente individual. Bueno, señores generales, y esto es una realidad, no me canso de repetirles y recordarles que el destino y el universo nos ha dado a nosotros, hasta el 5 destino, nos ha dado a nosotros la oportunidad de saber cuál es el propósito nuestro en la vida. Y nosotros toditos somos de la escuela básica.
Recuerden ustedes que nos crearon con voluntad de vencer. Y somos el crisol militar donde la fuerza es la unión, señor. Entonces, bueno, esto es un gran orgullo, este momento histórico que nosotros estamos viviendo, de trabajar con todos ustedes generales. Cuando uno ve que otros generales van cosechando y se van uniendo a nosotros con esta fuerza. Con dos líderes que tenemos militares que son extraordinarios, nuestro ministro de la Defensa y nuestro comandante de estrategia. El hombre de la geoestrategia y la paz y el hombre de la guerra. Y nosotros somos los actores en este escenario. La patria no es viajera, decía. La patria no se vende, la patria se defiende. Integrar es vencer. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Estamos hablando de unos bichos que se aprenden unos lemas y que están ahí preparados para pegar un grito, que hasta están ahí todos disfrazados. Esos son unos bichos que están, aparte de eso, son un poco de tipos ya que tienen dolor en las corvas y se les hincha el talón de Aquiles. Ustedes saben. Entonces, a otro perro con ese hueso. Ustedes están defendiendo otra cosa, que son los negocios. Todos los que tienen. Y son bastantes. Ahora, es importante darse cuenta de algo. Es importante darse cuenta que estos bichos se están retratando. Yo no conozco a ninguno de esos que está allí. Ahora los conozco. Ahora tenemos sus rostros. ¿Y qué va a pasar con ustedes en el futuro? Adorno de poste. Leña para la fogata. Y recuerda que aquí no promovemos el odio, solo lo recordamos. Y seguimos. Es muy difícil para los pigmeos darse cuenta de qué tan pigmeos son. Es muy duro para los periféricos enterarse de que esa potencia, ese líder internacional que los saluda, que los abraza, que los invita a determinados eventos o que los visita en fechas importantes, que hacen visitas de Estado y firman toda esa cantidad de acuerdos, etcétera. Es bien triste para estos liderazgos ególatras basados en el autoritarismo en el poder darse cuenta de que no son miembros de la alta dirigencia, sino subalternos de unos altos dirigentes. Muy temprano se dio cuenta Fidel Castro de que él no era un gran jefe. Fidel Castro de verdad creía, y esto es muy importante para lo que fue el castrismo después y para lo que hizo el castrismo después inclusive en Venezuela. Fidel Castro de verdad creía que él era un igual. Él de verdad creía que la Unión Soviética y Nikita Khrushchev lo estaba poniendo como un igual. Es decir, que él era un gran jefe del comunismo internacional y que como tal tenía poder de decisión. Y con esa proverbial egolatría y megalomanía que tenía Fidel Castro, sobre todo cuando era mucho más joven, se embarcó en aquella aventura de la crisis de los misiles. Crisis que, por cierto, se desata después de la fracasada invasión de Bahía de Cochinos. Eso no hay que olvidarlo. Luego de la invasión de Bahía de Cochinos, la Unión Soviética decidió instalar unos misiles nucleares en Cuba para defender a Cuba o para utilizar a Cuba, porque era una utilización, para amenazar estratégicamente con armas nucleares a los Estados Unidos a menos de 200 millas de su costa. Eso, por supuesto, fue una situación bastante grave. Fidel Castro logró vencer las acciones que se desarrollaron en la invasión de Bahía de Cochinos. Y eso lo envalentonó. Y creyéndose invencible y creyéndose además y vendiendo la idea de que había derrotado a los Estados Unidos y todo aquello, se convierte entonces en un héroe para el socialismo internacional. Nikita Khrushchev le expresaba muchísimo a favor de Cuba porque Nikita Khrushchev de verdad creía y lo decía
que la revolución cubana era la auténtica revolución comunista porque estaba siendo hecha por los campesinos y tal, oprimidos y toda esa vaina. Y él veía en Cuba un ejemplo, o sea, de verdad, a Nikita Khrushchev eso lo puso. Y Nikita Khrushchev, que tenía una personalidad bien particular, asumió a Fidel Castro como uno de los suyos y todo aquello. El problema es que las potencias son como los barcos tanqueros, que para atracar en puerto pasan cerca de 12 horas haciendo su rutina de apagado de máquinas y todo aquello para poder moderar su potencia, su fuerza y entrar en el puerto. Así son las potencias internacionales. Las potencias internacionales no dependen de un motor, no dependen de un capitán, dependen de una tripulación. Y Nikita Khrushchev era el capitán del barco, pero no era toda la tripulación. Cuando los Estados Unidos descubre que habían emplazado unos misiles nucleares en la isla de Cuba, se desata la gran acción que desarrolla el gobierno de Kennedy para obligar a la Unión Soviética a que retirara esos misiles de allí. Por supuesto que hubo cosas que no se supieron sino mucho tiempo después. Originalmente se pensaba, y muy probablemente la CIA y los organismos de inteligencia de los Estados Unidos lo sabían, pero prefirieron no decirlo. Se pensaba que las plataformas de lanzamiento de los misiles no estaban listas para ser utilizadas, sino que se estaban construyendo aún, cosa que se demostró luego que era falsa. Resulta ser que con los años se supo, y eso está en un documental, por cierto, sobre McNamara, donde McNamara va a Cuba años después y habla con Fidel Castro, se reúnen los que estuvieron de aquel lado de la crisis y los que estuvieron de este lado, y se echan los cuentos, y es cuando Fidel Castro les muestra y les demuestra, les dice, no, los misiles estaban listos para ser usados. Y es ahí cuando McNamara dice, estuvimos más cerca de la guerra de lo que originalmente creíamos. ¿Qué ocurrió en aquel momento? En aquel momento ocurrió que Fidel Castro le dijo a Nikita Khrushchev que él consideraba, Fidel Castro, que la Unión Soviética tenía que dar el primer golpe. Es decir, Fidel Castro le dijo a Nikita Khrushchev que disparara, a sabiendas de que a Cuba le van a borrar del mapa. Y por supuesto, Nikita Khrushchev y su alto mando determinaron que Fidel, pero fundamentalmente Nikita, que Fidel quería tomar una decisión que no estaba en el papel o en los planes de la Unión Soviética. ¿Y qué terminó ocurriendo? Que sin que Fidel participara, la Unión Soviética, o mejor dicho, Nikita Khrushchev y John Fitzgerald Kennedy acordaron el cese de la crisis y el desescalamiento. ¿Qué se supo de dicho acuerdo? La Unión Soviética se comprometía a retirar los misiles de Cuba a cambio de que los Estados Unidos retirara también unos misiles estratégicos emplazados en Turquía que amenazaban el territorio ruso, pero también exigía a la Unión Soviética que los Estados Unidos se comprometiera a no invadir ni ejecutar ningún tipo de acción en contra de la Revolución Cubana, que los dejaran quietos. Ese fue el compromiso. Cuba se lleva los misiles y Fidel Castro entra en cólera. Fidel Castro y el Che Guevara se vuelven como locos porque dicen, estos bichos nos traicionaron. Porque no fue que le dijeron, mira, tú estás de acuerdo. Le dijeron, no, mira, nos llevamos los misiles, ya arreglamos aquí, no te preocupes. Y ellos se sintieron humillados porque allí fue cuando se dieron cuenta que ellos eran unos simples peones. Es ahí entonces cuando Fidel Castro convoca aquella gran marcha y el gran grito, Nikita, mariquita, lo que se da no se quita. A Nikita le fue muy mal, perdió el poder a los pocos años, pero Fidel Castro rompió con la Unión Soviética y se dedicó a partir de ese momento a sabotear, porque era lo que hacía, a sabotear cualquier actividad. O sea, la acción de Fidel Castro a partir de ese momento era darle razones a los Estados Unidos para atacar a Cuba. Es decir, buscar la forma de que los Estados Unidos rompiera el acuerdo. ¿Y qué empezaron a hacer? Bueno, se montaron la famosa Tricontinental y una cosa llamada la Organización Latinoamericana de Solidaridad, que no era más que una asociación como el Foro de Sao Paulo,
pero no de partidos políticos, sino de movimientos guerrilleros. Empezaron a mandar armas a Venezuela, empezaron a entrenar soldados, empezaron a entrenar gente, empezaron a promover la guerra de guerrillas en todo el mundo. El Che Guevara agarró y se fue para África y después se fue para Bolivia, donde se lo pegaron y quedó más tieso que ya tú sabes. Y, en efecto, toda esa acción de Fidel Castro lo que buscaba era reventar el acuerdo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. La salida de Nikita del poder y la llegada de Leonid Brezhnev significó de alguna manera un acercamiento de nuevo que se cierra de la única forma que se podía cerrar un acuerdo con Fidel Castro, con dinero. Ojo, no hubo una ruptura pública, sino hubo una ruptura más bien en determinados aspectos. El apoyo mutuo siguió. Pero ocurre entonces que la Unión Soviética le pide a Fidel Castro que se encargue de poner los soldados para librar la guerra o para ponerse del lado de uno de los grupos que estaba involucrado en la guerra de guerrillas en Angola, en contra de la fuerza colonial portuguesa. Y como los rusos no iban a pasar desapercibidos en Angola, porque todo el mundo iba a saber que eran rusos, la idea que hubo en la Unión Soviética fue: vamos a pedirle ayuda a Fidel Castro. Y a partir de ese momento Fidel Castro empezó a reclutar empezó a agarrar a cuanto negro y mulato había en Cuba para mandarlos a pelear una guerra en Angola sin saber ni dónde coño estaba Angola. El gran comandante de las fuerzas cubanas en Angola fue Arnaldo Ochoa, al cual se le condecoró de distintas maneras por todos los logros que tuvo, siendo el primer general, el primer oficial militar en ganar una batalla de tanques después de la Segunda Guerra Mundial, en la famosa batalla de Ogadén, donde se ganó una condecoración, una altísima condecoración, y todo eso selló su suerte porque el tipo tenía tal prestigio militar que al regresar a Cuba no había espacio para él y terminó Fidel Castro fusilándolo, acusándolo de narcotraficante. Esa es la historia. ¿Y por qué yo estoy diciendo todo esto? Porque Rusia siempre hace lo mismo. Las potencias siempre hacen lo mismo. Las potencias son potencias y demuestran su poder. Y no le van a permitir a un pigmeo, a un mantenido, además, que haga lo que le dé la gana con el poder de la potencia. Fidel Castro no podía decidir qué hacía la Unión Soviética con sus misiles. No lo podía decidir al-Assad en Siria. Y por supuesto no lo podrá decidir tampoco Nicolás Mamaduro, por más que grite. Mira, él puede gritar todo lo que quiere, todo aquello, pero mira, no grite, que es peor. Es lo que te dice Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. Hay que aprender a comunicarse, y la comunicación efectiva es necesaria para mantener el ritmo de todas las cosas que significan esto de tener a la altura de la necesidad, de la comprensión del discurso, de la comunicación con tus clientes, con tus familiares, con tus subalternos, con tus superiores, con tus socios. Tienes que tener una comunicación efectiva. Las herramientas para la comunicación efectiva, Eduardo Villegas las conoce al pelo. Por eso es que Eduardo Villegas es tu coach de comunicación. Comunícate con él. Síguelo en Instagram, @coach_piso Eduardo Villegas. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Es el mensaje de tu coach de comunicación, Eduardo Villegas. Hispanidad, Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate asesorar por los mejores. Hispanidad, Abogados y Asesores puede hacer todo lo que necesites en materia de extranjería en España, representándote debidamente ante las autoridades migratorias. No caigas en manos de estafadores ni en cuentos de TikTok. Un abogado es fundamental para todo lo relacionado a la migración en España. Hispanidad, Abogados y Asesores, con todas las de la ley. ¿Ya tú te compraste tu póliza? ¿O tú pretendes que vas a andar por ahí por los Estados Unidos tan tranquilo sin tener una póliza de seguros que te garantice que todo va a estar bien? El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana. Ay, mijo. Mañana puede ser demasiado gurruminato, demasiado mamaloduro esperando a los rusos, demasiado Fidel Castro esperando la defensa de su territorio por parte de la Unión Soviética. Triste, te fuiste. Póliza de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos, de viaje donde quiera que te encuentres, y el fideicomiso en vida garantiza que tu patrimonio en los Estados Unidos quede en manos de tus herederos y no un juicio eterno en una corte sucesoral. Háblalo con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. ¿Y qué llegará primero? Hay una encuesta activa en el canal de WhatsApp. ¿Qué llegará primero? Edmundo el Gurrumino a Miraflores, Nicolás Mamaduro a visitar a Chávez, los marines a las costas de Venezuela, o María Corina Machado a recoger el premio Nobel en Oslo, o Daniel Lara Farías.
galopando como hacía Catirebello en el clásico Simón Bolívar de regreso a Escocia. Usted puede apostar por quien usted quiera, ¿ya? Usted puede apostar por quien usted quiera. Yo voy al mío. Así que cuidado, que voy pagando dividendo mínimo a ganador. Y a placer también. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. No te pierdas la maravillosa experiencia de ir a Escocia y vivir todo lo que quieres allí. Una vacación distinta, un sitio distinto. Basta ya en los mismos lugares. Una aventura de verdad. Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Este es el punto. Lo primero que está pasando es que están sonando muchas informaciones, contradictorias algunas, con respecto a Rusia, a los vuelos de Rusia a Venezuela, al apoyo de Rusia a Venezuela y todo lo demás. Haciendo una ligera búsqueda en lo que se está diciendo en los medios, nos encontramos cosas como esta. Y luego el pronunciamiento del presidente de Estados Unidos, un operador turístico ruso redirigirá a Cuba a los viajeros que tenían por destino la isla de Margarita en el Caribe venezolano. En un comunicado, Pegas Touristic dijo que el cambio en el itinerario tiene lugar debido a la potencial amenaza a la seguridad de vuelos civiles. Los turistas rusos que ya están en el país serán repatriados en un vuelo especial directo a Moscú. Esa fue una información que surgió y que, por cierto, ya salieron estos medios que se encargan de hacer verificación de la información, salieron a desmentirlo. Tú sabes. Ya vamos a ver. Ahora, hace unos días yo les comentaba que hay una información de la inteligencia ucraniana que se hizo pública hablando de la presencia de unos oficiales rusos en Venezuela bajo el mando de un conocido general y conocido por ser muy cercano a Putin. Esto, por supuesto, tiene múltiples formas de verse. Me gustó el reportaje que hizo la gente de Deutsche Welle en español, hablando del asunto. Y creo que es interesante ver además las opiniones de la analista rusa, con la cual me ha tocado, por cierto, compartir las veces que me han invitado a Deutsche Welle. Y creo que es interesante escuchar las opiniones que tienen sobre ese mito según el cual Rusia se va a restear por Venezuela si a Donald Trump se le ocurre, tú sabes, dale su tate quieto a Maduro. Este es el general que Rusia ha enviado a Venezuela, según los servicios de inteligencia de Ucrania. Oleg Makarevich. El general estaría impartiendo formación en infantería, drones y fuerzas especiales. La inteligencia ucraniana afirma además que hay 120 militares rusos entrenando a las fuerzas venezolanas. La politóloga Alexandra Sitenko cree que si hay presencia rusa, el país no se involucrará en el conflicto. Los principales recursos militares, obviamente, de Rusia están actualmente comprometidos en Ucrania. Esto, en mi opinión, descarta cualquier posibilidad del despliegue de tropas rusas en Venezuela en caso de una intervención estadounidense. Rusia podría transferir armas, podría transferir sistemas de defensa. Hubo incluso informes en fuentes, por parte de fuentes rusas de que ya posiblemente lo había hecho, o proporcionar asistencia en materia de inteligencia o asesoría militar. Eso me parece posible y creíble. Washington ha llevado adelante un amplio despliegue militar en aguas del Caribe. La tensión ha aumentado en la región por el temor de una posible intervención militar en Venezuela. Estados Unidos afirma que el despliegue militar busca combatir el narcotráfico en la zona, mientras que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, insiste que tiene como objetivo su derrocamiento. Rusia, por su parte, tiene una relación de larga data con Venezuela y tiene largo historial de relaciones diplomáticas y ejercicios militares conjuntos. ¿Pero qué une a estos países? No les une nada político. Venezuela es un país socialista y Rusia es un país ultraconservador de corte religioso y capitalista, con lo cual no tiene ninguna conexión, como sí que podría haber en tiempos de la Unión Soviética con Cuba, ¿no? Dos regímenes socialistas. En este caso les une lo mismo que une a Venezuela con Irán, que es una teocracia islamista, o con Corea del Norte, ese estalinismo hereditario. Pues es ese enfrentamiento directo con Estados Unidos, ese antioccidentalismo, esa oposición contraria a Occidente, a la OTAN, a la Unión Europea. Por su parte, Estados Unidos reveló que aviones bombarderos B-52H realizaron demostraciones de ataque en el Caribe. También instó a las aerolíneas comerciales a extremar la precaución al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, ante lo que considera
una situación potencialmente peligrosa en la región. Yo creo que el planteamiento que hace la analista, que es de origen ruso, es certero. Rusia está metida en este momento en una guerra en Ucrania que le exige recursos de todo tipo. Entonces, vamos a pensar lo siguiente. ¿Tiene sentido que Rusia desplace en medio de la guerra y de las necesidades que tiene la guerra contra Ucrania a uno de sus mejores generales para ir a entrenar unas tropas a Venezuela? Eso no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Si mandaron un general a Venezuela, muy probablemente ese general no sea el más avesado, porque si fuese el mejor de sus generales, estaría en Ucrania echando plomo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, 120 soldados. A mí desde el principio me pareció esa noticia mucho más cercana a verse más que como una fuerza de entrenamiento. A mí me parece que esos 120 soldados pueden ser más bien o una guardia pretoriana para la protección de Nicolás Maduro sin la intervención de militares venezolanos que puedan poner en riesgo cualquier plan de seguridad e inclusive de escape, o que esto es simple y llanamente una fuerza de despliegue rápido para, en caso de que sea necesario, llevarse a Nicolás para el carajo. Y usted dirá, pero bueno, ¿en qué te basas tú para decir eso? No, especulaciones. Y lo digo en especulaciones que, además de eso, basados en las cosas que han ocurrido antes. Resulta ser que cuando se da la guerra de Siria por terminada, no es cuando el actual presidente sirio logra tomar la capital y las principales ciudades, sino cuando el dictador derrocado, Al-Assad, fue evacuado. No fue que él planeó irse, no fue que él agarró el avión, no fue que él llamó por teléfono a Trump y le dijo me voy a ir. No, amigo. El tipo, los rusos lo agarraron y le dijeron véngase, nos vamos. ¿Y cómo sabemos eso? Porque meses después ha salido Al-Assad a echar el cuento y nos permite entender de qué forma actúan los rusos cuando están en juego sus intereses y cuando en efecto llega a pactos y acuerdos que nunca se dicen públicamente. El derrocado presidente Bashar al-Assad afirmó que su salida de Siria no fue planificada. En su primera declaración tras su salida del poder, a través de un comunicado difundido en Telegram, explicó que Rusia pidió su evacuación de una base militar bajo ataque. Una alianza de insurgentes liderada por el grupo islamista sunita Hayat Tahrir al-Sham lanzó una operación relámpago el 27 de noviembre en el norte de Siria y tomaron Damasco el 8 de diciembre. Al-Assad señaló que se quedó en Damasco cumpliendo con su deber hasta la madrugada del domingo 8 de diciembre. 5 exfuncionarios dijeron a la AFP que horas antes de que las fuerzas rebeldes tomaran Damasco y que derrocaran al gobierno de Al-Assad, el expresidente sirio ya estaba fuera del país. La guerra civil en Siria estalló en 2011 cuando el gobierno de Al-Assad reprimió de forma feroz una ola de protestas pacíficas. El conflicto dejó más de 500.000 de muertos y obligó a millones de personas a abandonar sus hogares. Al-Assad estaba en el poder desde el año 2000 tras suceder a su padre Hafez. En pocas palabras, el señor Bashar al-Assad, y lo de señor es un decir, porque ese es un rolo de asesino, no es que él se quiso ir, es que los rusos dijeron, te tienes que ir. Entonces volvamos a repasar la jugada. Putin mandó un general a Venezuela con 120 soldados. Probablemente habrán otros dedicados a determinadas cosas. Pero no es lógico pensar que los generales de mayor prestigio y capacidad de Rusia se encuentran en este momento librando la principal batalla que tiene Rusia, que es contra Ucrania. Es lógico pensar que la Unión Soviética va a desviarse de los objetivos que tiene planteados en Ucrania para irse a pelear en Venezuela para salvar a Nicolás Maduro de una arremetida de los Estados Unidos. ¿Es que acaso Putin será, o sea, esto es para los chavistas en particular? ¿Usted de verdad cree que Putin es lo suficientemente estúpido como para abrir un segundo frente de guerra en el territorio de América?
con todo lo que eso le exigiría en cuanto a recursos. Bueno, yo le voy a decir una cosa, ojalá lo hiciera. Ojalá hubiese una acción militar de los Estados Unidos en Venezuela y salga Putin a meterse en Venezuela, a rescatar a Maduro. Amigo, porque ese sería el fin de Rusia para siempre. Nos quitaríamos esas lacras de encima a todos a la vez. ¿Por qué? Porque significaría que Rusia se tendría que enfrentar directamente al poder militar de los Estados Unidos y ahí, adiós luz que te apagaste. Entonces, yo creo que los chavistas tienen que empezar a entender las cosas un poquito mejor y dejar de comer tanta mierda, amigos. Dejar de comer tanta mierda. Yo sé que cada día, porque nos los indican los números, cada día están llegando más chavistas a ver este programa, porque es que los chavistas también les están vendiendo humo. Porque cuando les dicen prepárense para la batalla y aquí nos vamos a estar, y después aparece Maduro diciendo que habló por teléfono con Trump de forma muy cordial, la gente dice, pero ya va, ¿cómo es eso que tú me estás diciendo que la guerra viene y al mismo tiempo te sientas a hablar con el tipo que nos va a hacer la guerra? O sea, ¿de qué coño nos estás hablando? ¿Será que este bicho de verdad se va? ¿Será que este tipo de verdad está negociando para alargarse y nosotros nos vamos a joder aquí? ¿Y qué va a pasar conmigo que soy una vieja maldita del clavo, Dios mío? ¿Será que me van a joder como me iban a joder el año pasado también los vecinos míos por coño de madre? Yo sé que por eso hay chavistas aquí viendo este programa. Porque en Venezuela en televisión lo que hace es venderle humo y verle la cara de poseta. Bueno, que ustedes en realidad comen bastante mierda, por lo tanto nada de extraño tiene. Bueno, después de que sale la noticia de que operadoras turísticas rusas están evitando mandar gente a Venezuela, ha salido una especie de desmentido y de verificación. A mí me molestan mucho estos medios que hacen labor de verificación, fact-checking. Vamos a ver si es verdad tal. Porque siempre tienen tortícolis. Siempre hacen el chequeo para la izquierda, nunca para la derecha. Qué raro, ¿verdad? Rusia no ha instado a sus ciudadanos a salir de Venezuela por las tensiones con Estados Unidos. Ante una posible operación militar estadounidense en territorio venezolano, circulan por internet numerosas noticias falsas o sin pruebas. Una de ellas se volvió viral. Putin abandona a Maduro al evacuar a sus ciudadanos de Venezuela, según confirmó la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia. Pero se trata de una información no comprobada. De acuerdo con la agencia rusa de noticias RIA Novosti, representantes del operador turístico Pegas Touristic aseguraron que hubo un error en la traducción al inglés de uno de sus comunicados al hablar de evacuaciones y no de retornos programados de turistas, como lo hacía el texto original. Además, ni el Ministerio de Exteriores ruso ni ningún otro organismo oficial ha anunciado una evacuación de Venezuela. En los medios de comunicación rusos tampoco encontramos informaciones sobre la supuesta evacuación a gran escala de sus ciudadanos durante los últimos días. De hecho, lo que vemos en la prensa rusa apunta a lo contrario. Ante la ola de cancelaciones de vuelos a Venezuela por parte de numerosas aerolíneas internacionales, las autoridades rusas no planean tomar esta decisión, al menos por el momento. Bueno, sigan volando. Pero vuelvo y le repito, ¿usted cree que una persona que quiere ir a Madrid o que quiere ir a cualquier parte de Europa va a preferir tomar un vuelo destino a Moscú para desde allí tener que irse a Europa? Eso es inviable. Porque dentro de todo el análisis que no hacen los que venden el humo chavista de la defensa que va a hacer Rusia de sus intereses en Venezuela, pasan por alto tres cosas en particular. Número uno, que Rusia está en una guerra que le demanda recursos de forma cada vez mayor. Número dos, que en el escenario internacional, Venezuela no es igual a Rusia, ni mucho menos igual a Ucrania. Para Rusia, Venezuela es un país deudor. Y número tres, lo último que quiere Putin en esta vida es buscarse una pelea de tú a tú con los Estados Unidos donde Donald Trump pueda verse traicionado en alguna de los acuerdos que ellos hayan podido llegar y que esto se termine convirtiendo en una verdadera locura. Esas cosas hay que tenerlas. O sea, no coman tanta mierda, ¿vale? Dejen de comer tanta mierda, ¿sí? Yo sé que a ustedes les gusta, porque a los chavistas les encanta estar comiendo mierda. Dejen de comer tanta mierda. Se ponen a estar comiendo mierda, repitiendo estas estupideces. No lo van a lograr, ¿vale? No lo van a lograr. No, están jodidos. El chavismo se jodió. Con o sin Trump, el chavismo se jodió. Esa vaina es una organización criminal y no va a seguir. No se va a regenerar, no va a ser eterna. Y todo el que esté en jefaturas de cualquier tipo dentro de esa organización criminal
va a ser adorno de poste y leña para fogata. ¿Por qué? Porque así somos, así es Venezuela y ustedes lo saben, porque ustedes han sido bastante crueles. ¿O es que acaso estas vecinas que han sido castigadas por las viejas malditas del clan, sus hijos, presos, sus maridos, etcétera, se van a quedar muy tranquilos cuando esto termine? No, amigo, aquí no viene tranquilidad, aquí lo que viene es yequero y cabulla. Ahora, si tú estás en los Estados Unidos y pretendes ser una sabandija, yo te digo una cosa. Las peores sabandijas en los Estados Unidos son los evasores de impuestos. Easy Tax To Go organiza todo lo relacionado a tu declaración de impuestos para que estés siempre al día. Ahora, si tú lo que quieres es ser un evasor de impuestos, bueno, bien por ti, pana. Pero la gente que está con Easy Tax To Go se prepara para declarar sus impuestos a tiempo. Se preparan además para convertirse en técnicos en la materia, como preparadores de impuestos para terceros. Con los cursos que da la gente de Easy Tax To Go vas a tener sin duda alguna la posibilidad de seguir, de crecer, de llegar cada vez más lejos en el área de los impuestos y por supuesto crear tu propia clientela bajo el paraguas de la gente de Easy Tax To Go, con su analista estrella Ángel Lante y el muchacho de la película Leonardo García. Deja el complejo. Si tú te quieres hacer una cirugía estética, eso es problema tuyo. No caigas en el chisme de los demás. Ay, tú te vas a hacer las tetas. Ay, tú te vas a hacer el culo. Ay, tú te vas a hacer una cosa en la cara. Ay, tú te vas a aumentar. Eso es problema de los demás, eso es problema suyo. Ahora, usted lo que tiene que hacer es hablar con un médico de calidad. El doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida. Y está a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Entonces, lo mejor que usted puede hacer es conversar, en vez de estar escuchando a público de galería, no, hable con un médico responsable y diga, mire doctor, yo quiero hacer algo con mis senos, quiero hacer algo con mis nalgas, quiero hacer algo, qué sé yo, con los guanetes, quiero hacer algo con mis orejas, quiero hacer algo con mis pómulos. ¿Cómo me puede ayudar? ¿Qué me recomienda? El doctor Ricardo Pérez te va a tratar con la seriedad que el caso amerita porque es el cirujano estético número 1 de la Florida y está a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. No se detiene la recaudación para llevar a buen término la fase final de la elaboración del documental de Oscar Pérez, que estará en la gran pantalla, que podrá ser visto por todos ustedes en todo el mundo, porque esa es la intención, de que en las principales ciudades del mundo donde se encuentran concentrados los venezolanos podamos estrenar, podamos llevar a la pantalla el documental de Oscar Pérez y sin duda alguna poder tener para todos la historia directa de lo que Oscar Pérez hizo, de lo que Oscar Pérez luchó y de lo que Oscar Pérez quería construir para sus hijos. Haz lo posible con tu aporte, te dejo el enlace en los comentarios y por supuesto que con tu aporte este documental será posible. Es interesante algo que ocurrió con las posiciones que está teniendo Europa sobre lo que está ocurriendo con los bombardeos a las narcolanchas. Porque ahora Europa se quiere meter en ese problema que no es problema de ustedes, porque Europa tiene el problema que tenemos con Ucrania y el problema que tenemos con los refugiados musulmanes, alterando el orden público en las sociedades occidentales y toda la falta de integración relacionada a eso. Y en medio de toda esa situación, amigos míos, lo que está perfectamente claro es que Europa tiene suficientes problemas. Entonces resulta ser que salieron a meterse en un problema donde nadie lo está llamando. Marco Rubio les respondió en unos duros términos a las cancillerías europeas, entrepiteando en el tema de las narcolanchas en el Caribe. Y lo hizo en estos términos, que creo interesante. Lo voy a traducir yo para quienes nos están escuchando y no nos ven. Atención. No creo que la Unión Europea pueda determinar qué es el derecho internacional y ciertamente no puede determinar cómo Estados Unidos defiende su seguridad nacional. Estados Unidos está siendo atacado por organizaciones criminales, narcoterroristas en nuestro hemisferio. El presidente está respondiendo en defensa de nuestro país. Encuentro interesante que todos estos países quieren que enviemos, ya sabes, suministros, por ejemplo, misiles Tomahawk con capacidad nuclear para defender Europa, pero cuando Estados Unidos posiciona portaaviones en nuestro hemisferio donde vivimos, de repente eso es un problema. Diría que Estados Unidos y el presidente lo han dejado muy claro. Su trabajo es proteger a los Estados Unidos de las amenazas contra los Estados Unidos y eso es lo que se está haciendo en esta operación. Punto. Si no te gusta, no te lo comes. Claro, porque es que este es el doble estándar.
Los Estados Unidos tienen que utilizar el dinero de sus contribuyentes para garantizar la defensa militar de Europa. Y tiene que jalarle bola a los gobiernos europeos para que alcancen las cuotas de presupuesto militar que exige la OTAN, que ninguno la cumple. Pero cuando los Estados Unidos deciden realizar acciones militares en su región, ese es el policía del mundo. Pero Estados Unidos es el policía del mundo porque Europa se lo permite. Estados Unidos es el policía del mundo porque Europa renunció a sus presupuestos sobre defensa para construir un sistema de seguridad social que hoy por cierto está haciendo aguas. Entonces uno ve todas estas cosas y la gran pregunta que uno se hace es ¿de qué están hechas las cabezas de los bichos que están metidos en los grandes centros de toma de decisiones aquí en Europa, que son incapaces de ver las cosas de una forma diáfana? Yo estuve hace unas semanas con la gente del Partido Liberal, del FDP, en la ciudad de Allen. Debo agradecerle al amigo Walter Ide por haberme organizado todo esto, a él, a su familia. Agradecerle también a los venezolanos que fueron, a Carlos Augusto, a Federico, que es el autor de esta obra de arte que está aquí. Gracias, Federico, por haber asistido. Vamos a poner pronto el video de esa intervención, traducido, claro está, doblado, con lo que le expliqué allí a quienes asistieron, a los alemanes que asistieron a ese evento. Porque es que aquí hay un problemita. Y el problemita es que de este lado del Atlántico quieren opinar sobre lo que está ocurriendo allá en función de sus complejos y de sus propias visiones torcidas de lo que es los Estados Unidos y de lo que es Hispanoamérica. Y siempre lo hacen con un criterio eurocentrista y por ratos racista, donde consideran que Hispanoamérica son unos pobres indios en Guayuco y que los Estados Unidos está yendo para allá a llevarse el oro. Sin hablar de lo que significa el narcotráfico y todas las actividades criminales que se están desarrollando allí en esa zona. Además de eso, teniendo a Nicolás Maduro como un presidente legítimo y no como la cabeza de una organización criminal. Y yo no digo que Nicolás Maduro sea la cabeza de una organización criminal porque me lo dice Trump. Es que yo lo dije primero y me perdonan. Y en mi libro está escrito. Yo tengo años diciendo que el chavismo es una organización criminal porque me tocó vivir de primera mano todo lo que esa organización criminal hace. Y en efecto, tengo años diciéndolo y no me dejarán mentir los que tienen años viendo este programa, los que tienen años siguiendo mi contenido en la radio, los que tienen años leyendo mis libros, los que tienen años leyendo mis artículos al respecto. Por lo tanto, el que el chavismo sea una organización criminal no lo define Trump, lo define el propio chavismo a través de sus actividades. Y es fácil determinarlo. Que en Europa no se quieran dar cuenta de eso porque no quieren darle la razón a los Estados Unidos porque su orgullo no les permite hacerlo, pero es otra cosa. Pero aquí hay cosas que están a la vista y no necesitan anteojos. Y lo principal que hay que establecer en todo esto es que a Europa le fascina hacerse los orgullosos frente a las políticas de los Estados Unidos para no parecer demasiado sumisos cuando en realidad lo son, porque si no fuese por el dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos, Europa no podría pagar su defensa, sino que lo digan los especialistas en la guerra de Ucrania, todo el dinero que ha gastado los Estados Unidos en ese apoyo a Ucrania frente a Rusia y comparanlo con lo que ha dado Europa, pero se caen para atrás. Entonces todas esas cosas, amigos, ¿en dónde terminan? Terminan en que efectivamente aquí hay una cantidad de gente que quiere hacer morcilla con sangre ajena, pues como siempre, ¿verdad? Pero el gran planteamiento es, ¿usted de verdad cree, usted, señor chavista que me está viendo, o usted, ciudadano común que me está viendo, ¿usted de verdad cree que Putin va a sacar soldados de Ucrania, donde se está jugando la suerte de Europa, para mandarlos a Venezuela a defender a Nicolás Maduro? Coño, ni que Nicolás Maduro fuese la naranja más dulce del naranjal, amigos. Eso no va a pasar. Que puede ser humo. Lo de la posible intervención militar de los Estados Unidos puede serlo. Pero definitivamente es humo que Putin vaya a mover contingentes a pelear en el territorio venezolano para defender a Maduro. Eso no lo cree nadie. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Ni lo van a hacer los chinos, ni lo van a hacer los norcoreanos, ni lo van a hacer los iraníes. Que tengan unos combatientes ahí haciendo lo malo y la sinvergüenzura, sin duda. Que tengan unos mercenarios para proteger a Nicolás Maduro a la hora de que haya determinado tipo de acción, sin duda. De que hayan asesores, torturadores y además de eso, personajes asociados al terrorismo y a las actividades financieras vinculadas al lavado de dinero, por supuesto, y al narcotráfico también. Pero de allí
a que ocurra una acción de Donald Trump en el territorio venezolano y vaya Putin y diga, paren todo, que voy a rescatar a Mamá Maduro. Ay, amigo. Ay, amigo. No. Mira, Nicolás Maduro, si tú quieres que alguien te defienda de forma incondicional, agarra la ouija y llama a Chávez. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez.